¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al martes 2 de febrero y en esta ocasión estaremos hablando de un tema de suma importancia que todos ustedes que están en casa debemos conocer al respecto, y este tema es el cáncer de colon. Así que veamos la cápsula y luego les cuento con quién estaré este día. El cáncer de colon comienza en el intestino grueso. Este suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general comienzan como grupos pequeños y no cancerosos de células llamadas pólipos que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en tumores malignos y causar el cáncer. Estos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ninguno. Por esta razón, los médicos recomiendan realizar pruebas de detección regulares para ayudar a prevenirlo, mediante la identificación y extirpación de estos pólipos antes de que se haya desarrollado el cáncer. Existen muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlar este padecimiento, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. Lo que usted come puede jugar un papel en el riesgo de padecer este tipo de cáncer. El cáncer de colon puede estar asociado con una dieta rica en grasas, baja en fibra y un consumo alto de carnes rojas. Si desea conocer más acerca de este padecimiento, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Bueno, ese es el tema que tendremos este día, muy bien acompañada, así que por favor, si usted tiene dudas, vaya preparándolas porque vamos a estar en su momento habilitando nuestros números para que puedan preguntar. Tengo el honor de estar acá acompañada con la doctora Laura Castro de Cerna, coloproctóloga. ¿Qué tal, doctora Laura? ¿Cómo está usted? Pues muchas gracias por la invitación de nuevo, Elisa. Pues aquí contenta de estar con ustedes en Salud TV compartiendo acerca de un tema tan importante como es el cáncer de colon. Definitivamente que sí, es muy importante. Pareciera mentira, la gente a lo mejor piensa no es tan frecuente, pero ya vamos a estar conociendo cuál es la frecuencia realmente, quiénes tienen más riesgo, en fin, todo esto. Pero nos acompaña también en un enlace vía Skype el doctor Víctor Caseros, oncólogo, radioterapeuta. ¿Cómo estamos, Víctor? Hola, mucho gusto. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Una disculpa por estar en mi vehículo. Estamos en una época donde la conectividad nos permite muchas cosas. Me disculpo con la teleaudiencia. No pude llegar a un acceso de red rápidamente. Ocupaciones nada más. Pero muy contento de estar acá, dispuesto a responder preguntas y compartir con la doctora, mucho gusto. Bueno, no, doctor Casero, muchísimas gracias, de verdad que es una bendición contar con la tecnología, la conectividad, pero sobre todo contar con la buena disponibilidad de ustedes que ha hecho bien parar su vehículo y poder ahí estacionarse para poderse conectar y estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Bueno, a ver, Laurita, comencemos hablando un poco del colon para que la gente entre en contexto. El famoso colon, ¿verdad? ¿Cuánto mide el intestino grueso? Claro. ¿Cuáles son sus funciones? Para ir entrando por ahí. Bueno, realmente que el colon es como la última porción del sistema digestivo. Está compuesto por varios segmentos y su terminación es el recto. Pues está compuesto por un segmento que se llama ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, sigmoides y el recto. La función del colon, para todos, y les quede claro, no es nada más que formar el bolo fecal. ¿Cómo lo hace? Pues absorbiendo la cantidad de agua necesaria para que las heces salgan de forma o de consistencia ideal o adecuada. Mide más o menos entre 1,10 m, 1,40 m, pero pues esa medida puede variar. Pues hay segmentos mucho más largos
en aquellos pacientes que tienen colon muy redundante, pues, Claro. y segmentos mucho más cortos. Mucho ¿verdad? más cortos. Sí. Bueno, entonces la única función, fíjense bien, la doctora lo dijo claramente, es formar el bolo fecal. Yo creo que Sí. todas las personas que padecemos el famoso síndrome de colon irritable diremos, y la otra función es doler. Definitivamente. Exactamente. Cuando algo no funciona bien, pues pasa Ahí va. la cuenta, exactamente. Ahí va pasando la cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de cáncer de colon, doctor Víctor Caseros, hablemos un poco dentro de este metro, en qué porciones es como que más frecuente que se pueda dar para que la doctora nos vaya hablando también ya de factores de riesgo. Bueno, es importante, como la doctora lo ha notado, los segmentos, el cáncer de recto y colon descendente posiblemente sean los más frecuentes dentro del espectro de cáncer colon y recto, como estructuras muy cercanas. Se tratan diferentes, el abordaje es distinto, pero digamos que tanto en recto, en la porción final del colon, como lo ha descrito la doctora muy bien, es junto con el colon descendente posiblemente las dos áreas más frecuentes, tanto afectadas por pólipos benignos como pólipos que pueden ser malignos. La sintomatología es distinta entre uno y otro, aunque hay similitudes, pero estas son las dos áreas más frecuentemente afectadas. Sería entonces el colon descendente y ¿cuál es el otro? Como dijo el doctor, generalmente es más común el cáncer de colon y recto, pero en el colon del lado izquierdo, y en el recto es un poquito más frecuente que cáncer del colon derecho. Sin embargo, pues siempre en medicina no tenemos una regla, porque Así últimamente es. hemos visto cómo cada vez pacientes más jóvenes están desarrollando cánceres, sobre todo del colon derecho. Entonces, pues, pero como dijo el doctor, sí tenemos una tendencia a que la frecuencia sea más común del lado izquierdo del colon, y pues el recto la que ahí área participa. de recto, Exactamente. ¿verdad? Bueno, hablemos entonces de los factores de riesgo. Aquí como tal, ¿entra la herencia? Bueno, sí, la verdad que tenemos factores de riesgo que podemos clasificar en que se pueden modificar Y los que no. y los que no podemos modificar. Listo, pero es bien importante que la teleaudiencia tenga bien identificado cuándo acudir a consultar, porque como dijo la doctora, es muy importante saber que el factor genético es de mucho peso. Si ustedes tienen familiares de primer grado que hayan tenido o padecido cáncer de colon, de recto, o que hayan tenido pólipos malignos, o que hayan tenido algún tipo de cánceres asociados al cáncer de colon, como puede ser cáncer de endometrio, cáncer de ovario, de próstata, de páncreas, se ha visto que puede haber una tendencia a estar con una predisposición genética mayor a padecer cáncer de colon. Y estos factores no se pueden modificar. Acuérdese que la herencia es lo que yo le transmito a mis hijos, y pues yo como paciente lo heredo de mis padres, y así sucesivamente de las generaciones anteriores. Entonces, pues, la genética es sumamente importante y no lo podemos modificar. Por eso siempre tenemos que estar alertas y preguntar e indagar. ¿Hay historia familiar de algún tipo de cáncer en nuestra familia? Para poder así acudir a tiempo, pues, porque todo diagnóstico que se realice de forma temprana, pues tiene un mejor pronóstico a la larga. Definitivamente va a tener un mejor pronóstico. Sí. Aparte entonces del factor genético, que me llama mucho la atención, que entra aquí el hecho de que si hemos tenido cánceres de endometrio, de ovario, y me llama la atención porque endometrio y ovario tienen un factor común, que es obesidad. Sí. Entonces pregunto, ¿la obesidad como tal viene siendo un factor predisponente acá? Ok, entonces vamos a hablar un poquito también de los factores que pueden ser modificables. Y ahí tenemos mucho del estilo de vida. Por ejemplo, se ha visto que la obesidad puede aumentar el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos ante un estado proinflamatorio generalizado del cuerpo, y esto nos puede predisponer a desarrollar cáncer, como por ejemplo usted lo acaba de mencionar, doctora, no solo de colon y de recto, pero también de ovario, endometrio y mama, que son los cánceres ginecológicos que nosotros vemos más asociados a obesidad. Sí. Otro de los factores, pues, de riesgo que nosotros tenemos que hacer hincapié es aquel paciente que es fumador.
todo paciente fumador ya sabe que su riesgo aumenta exponencialmente de padecer cualquier tipo de cáncer y por supuesto cáncer de colon y recto, y también lo podemos modificar. También la vida sedentaria, aquel paciente que tiene una dieta inadecuada, en donde no ingiere la suficiente cantidad de fibra que tenemos que tener en la dieta, porque aunque ustedes no lo crean, la fibra pues limpia el colon de los radicales libres, que son los precursores para desarrollar estos famosos pólipos, como mencionó el doctor Caseros en su introducción. Así que pues el paciente que no tiene una dieta adecuada con la cantidad necesaria de fibra o que ingiere muchísimas alimentos procesados, alimentos ahumados o exceso de carne, también está predispuesto a aumentar su riesgo de padecer cáncer de colon y recto. A ver, dentro de estos factores de estilo de vida y alimentos, ya hablamos de obesidad y todo, ¿qué de cierto hay que el chile, el comer mucho condimento, mucho chile, puede tener algo que ver con la predisposición a tener un cáncer? Buena pregunta, doctora, pero bueno, honestamente aquellas personas que están acostumbradas a comer comidas muy condimentadas o muy picantes van a desarrollar síndrome de intestino irritable, exacto, la famosa colitis, y por qué no decirlo, también enfermedad hemorroidal, ajá, gastritis, fisuras anales, porque el condimento y los picantes pues nada más son como reacciones químicas que suceden en el cuerpo, pero no te van a desarrollar cáncer de colon ni de recto. Ellos per se, a menos que hayan todas las demás condiciones de las que hemos estado hablando, y entonces es como un hallazgo fortuito, exacto, ¿verdad? El hecho de que también dentro de su dieta hay mucho chile, sí, o condimentos. Bueno, vámonos a una pausa, escuchemos el avance de TN21 y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos conversando acerca del cáncer de colon. Tenemos a la doctora Laura Castro de Serna, coloproctóloga, acá conmigo en el set. Y tenemos al doctor Víctor Caseros vía Skype, quien nos está acompañando allá desde su vehículo en algún lado. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, a ver, hemos hablado de factores modificables, de factores de riesgo para padecer de cáncer, que son el estilo de vida, que eso es un factor común para todas las enfermedades y todos los tipos de cáncer. Definitivamente el mantener un peso saludable y una actividad física buena, el no consumir alcohol ni tabaco ni drogas, por supuesto, que paga claro, bien, paga bien. Sí. Y si hacemos lo contrario, pues cobra factura. Ahora, dentro de los no modificables, la escuché en la genética, familiares que hayan tenido pólipos malignos. Ahora, ¿qué hay del paciente per se? Si él ha tenido pólipos malignos, obviamente también claro, es un factor. Sí, es un factor de riesgos. La historia, como dije, familiar, o personal, quizás no la creeré, de que hayamos padecido de pólipos. Y pues los pólipos realmente son como crecimientos acelerados y anormales de las células que revierten la capa interna del colon. Entonces, en estos crecimientos acelerados y anormales es que se dan los cambios celulares y nos da la predisposición a padecer de cáncer. Entonces, si a mí durante un estudio de cribaje, de screening, me identifican un pólipo, me lo resecan y la biopsia detecta que este pólipo ya tenía ciertas células malignas o un cáncer in situ, entonces el riesgo que yo tengo personalmente de padecer cáncer de colon también se aumenta, y por eso el seguimiento para prevenir el aparecimiento a la larga debe de ser más frecuente y más cercano con el especialista. Ok. Doctor Víctor Caseros, hablemos un poquito de a qué edades es más frecuente. Yo sé que últimamente todo ha cambiado y que cada día estamos viendo, ya lo mencionó la doctora Laura, pacientes más jóvenes, pero por lo general, ¿en qué edades anda la aparición del cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon y recto no es una enfermedad ni de la infancia ni de la adolescencia, precisamente porque tiene que ver mucho con algunas de las cosas que la doctora mencionaba y que coincido completamente. Yo le llamo el cáncer de tubo digestivo un cáncer de hábitos.
Tiene que ver mucho la genética, claro que sí. Por ejemplo, la enfermedad polipoide o la síndrome polipoide familiar, que es ampliamente identificado, que tiene su propio protocolo de vigilancia, etcétera. Pero en general, la enfermedad oncológica del tubo digestivo es una enfermedad de hábitos. Tiene que ver con las cosas que incorporamos en la dieta y algunos hábitos, como ya mencionaba la doctora Castro, el tabaco, por ejemplo. También tiene que ver la inmunosupresión. Las enfermedades que nos inmunosuprimen tienen que ver mucho con desarrollar enfermedades de este nivel. Hablando de las edades más frecuentes, hoy por hoy el cáncer de colon y recto estuvo en primer lugar en hombres mayores de 50 años. Hoy por hoy ya está en segundo lugar, pero las edades más frecuentes es después de entre los 45 a 60 años aproximadamente, digamos el pico más grande. Y se suele ver más en hombres que en mujeres. La proporción no es tan grande, pero sí suelo ver yo más cáncer masculino, de cáncer de colon y recto, y en mujeres. Muy bien. Laura, cuando hablamos de ciertos alimentos en la dieta, aquí se menciona también, no sé, corríjame si es mito, aquella tortilla tostada, lo negro, ¿verdad? ¿Realmente claro. tiene algo que ver? Sí, la verdad que pues como las cosas que están ahumadas, las cosas que están sumamente quemadas, pues sí están más o menos relacionadas con el aparecimiento de pólipos. ¿Por qué? Porque producen directamente lesiones en el revestimiento interno del colon, porque liberan radicales libres. Y estos pues radicales libres, si los unimos a toda esta cascada que hemos estado hablando, lesionan los tejidos, y los tejidos, para protegerse, van a querer en esa lesión formar nuevo tejido, y ahí es donde aparece este aceleramiento, este crecimiento anormal de tejido, y por eso es que lo mismo es el efecto del tabaco, que lo deglutimos y también pasa sangre a través de los pulmones. Entonces así es la forma en que precisamente estas sustancias pueden predisponer a padecer cáncer de colon y recto. Pero no es que todas las personas que nos gusta la tortita súper tostada y quemadita nos vaya a dar, pero esta es la explicación del por qué se ha demostrado en algunos estudios que está o puede estar asociado. Sí. Relacionado. Obviamente es una cadena de eventos, ¿no? Que se juntan, no solamente es un factor, sino que tienen que haber muchos factores asociados. Ahora, ¿qué hay del consumo de carne roja y embutidos, por ejemplo? También están sumamente asociados a padecer de cáncer de colon y de recto. Y pues por la misma situación que el exceso de ferritina que lleva la carne de res y el exceso de grasas poliinsaturadas que no son procesadas producen lesiones como en la mucosa del colon, que es la primer barrera de defensa que tenemos, y ahí es donde empiezan los cambios celulares que van a predisponer a desarrollar el cáncer de colon. Así que pues honestamente el paciente tiene que saber que llevar una dieta balanceada es sumamente importante para tanto prevenir el cáncer de colon y recto como otro tipo de enfermedades que pueden ir asociadas, la obesidad, hipertensión, diabetes, problemas renales. O sea que a la larga pues es mejor cuidar lo que comemos para tener un buen estilo de vida y saludable, perdón. En algún momento podríamos hablar, aparte pues de lógicamente decir una dieta balanceada, hacer ejercicio, un buen peso, el no consumir tabaco, alcohol. ¿Habrá algún otro factor protector, algún alimento que pueda ser protector? Toda la fibra natural. La fibra es la forma en donde esos radicales libres que se han adherido a la mucosa del colon son absorbidos y son liberados a través de las heces. La fibra nosotros la encontramos en todas las frutas, en todas las verduras, en el pan integral, en la avena, en los cereales integrales. Por eso es que tenemos que siempre incluir una porción de fibra en cada tiempo de comida. Muy bien. Bueno, ahí lo tienen, no todo es mala noticia, también hay algún factor protector, ¿no? Bueno, es martes, los martes tenemos siempre la sección El Taller de Mamá con la licenciada Vanessa Chicas, fisioterapeuta infantil.
Recuerde consejitos para hacer cositas en casa, especialmente ahora que el año escolar pues continúa virtual, así que necesitamos mantener a nuestros niños entretenidos y aprendiendo. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. En esta ocasión vamos a hacer un tablero de caminos. Los materiales a utilizar en nuestro tablero de caminos son una regla, tijeras, lápiz, bolitas de colores, foamy o cartón, pajillas, pueden ser pajillas que las hemos reutilizado. También vamos a ocupar silicón caliente, esto con mucha pero mucha precaución, así que manos a la obra. Para iniciar esa manualidad, con nuestro foamy lo vamos a poner acá extendido y con nuestra regla vamos a marcar dos diferentes caminos. En esta ocasión, si su foamy es más grueso, más ancho, podemos hacer más caminos distintos. Pero acá solo vamos a hacer 3 en esta ocasión. Vamos a recortar. Cada pajilla puede ser reciclada en partes pequeñas para irlas pegando a la orilla de nuestros dos distintos caminos. Esto lo vamos a hacer con silicón del caliente, con mucha precaución para que nuestros niños no sufran algún accidente. Entonces vamos a comenzar a pegar. Nuestros caminos, si se fijan, los hemos hecho de diferente manera. El uso que le vamos a dar a él es para que nuestros niños en casa, que les cuesta un poquito articular las palabras o algunos fonemas, les ayuda en la fuerza y en el tono muscular en su boquita. Así que les voy a mostrar cómo se usa. Vamos a poner dos diferentes, una diferente en cada uno de los caminos y con una pajilla totalmente limpia, nueva, puede ser de las reutilizables, vamos a hacer que nuestros niños soplen en los distintos caminos. Así que vamos. Si se fijan, es la manera correcta de hacerlo y les va a ayudar mucho a nuestros niños para la motricidad fina de los labios y de toda la cavidad oral. Espero que les haya gustado la manualidad de este día. Recuerden que pueden volverla a ver en todas las redes sociales de TerraKids. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil, y nos vemos en la próxima edición del Taller de Mamá. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle este día conversando sobre cáncer de colon con el doctor Víctor Caseros y la doctora Laura Castro de Serna. Bueno, a ver, hablemos un poquito, Laura, de los signos, síntomas que tienen que alertar a la gente que esté en casa a pensar que puedo tener un problema. Excelente aporte, doctora, porque muchas veces pasamos desapercibidas cosas que lo pensamos que es normal, no acudimos a consultar y de pronto ya llegamos cuando las posibilidades curativas en el tratamiento disminuyen. Entonces, nosotros pues como profesionales de la salud y pues basados en las guías de recomendación que hace la Asociación Americana de Coloproctología y de Cáncer, pues todos los pacientes de 45 años
como comentó el doctor, que se ha visto que este es como la edad en donde hay mayor auge de este tipo de cáncer, con o sin síntomas debería de asistir a realizarse una colonoscopía de cribaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pólipos, que son las lesiones precursoras para cáncer de colon y recto, no producen ningún síntoma o son considerados como síntomas silentes, que el paciente ni siquiera logra percibir algún cambio que le alerte. Entonces, si usted tiene 45 años y tiene alguna historia familiar de lo que hemos estado platicando, le aconsejo que acuda con su médico para realizarse una colonoscopía. Pero bien, hablando de qué signos o síntomas yo estoy padeciendo que me pueden alertar a mí a acudir a consultar, pues todos aquellos pacientes que tienen un cambio súbito en su forma de evacuar, por ejemplo, que evacuaban todos los días y de pronto ya no hacen todos los días, sino que cada 2 o 3 días, o que de pronto hacían una vez al día y empiezan a hacer evacuaciones en mayor frecuencia, y cambios en la consistencia, es decir, si usted hacía heces formadas, de pronto hace heces líquidas. Entonces, todos estos son cambios en la forma de evacuar que deben de llamarle su atención, porque algo está sucediendo en su sistema digestivo. También esas evacuaciones en donde el paciente nota aparecimiento de sangre. Muchas veces piensan que es normal, ay, son mis hemorroides las que me sangraron, o es una fisura anal. No, la sangre puede ser uno de los primeros signos que el paciente puede detectar, que nos hacen sospechar a nosotros de aparecimiento de cáncer de colon o de recto. También el cambio en el calibre de las heces, es decir, que las heces salgan más delgadas de lo usual, es una alerta. O que aquel paciente que empieza a perder peso sin tener una razón evidente, que no está a dieta, tampoco está haciendo ejercicio y empieza a perder peso. Aquel paciente que desarrolla anemia y no tiene ninguna causa, no hay sangrados activos ni enfermedades asociadas que le predispongan. Todos estos pacientes tienen que ir a chequearse rápidamente para descartar la presencia de cáncer de colon y recto. Muy bien. Víctor, hablamos con la doctora Castro que afortunadamente, como en todo, lógicamente, el cáncer de colon, si se detecta temprano y en general, pues tiene un pronóstico bastante favorable, ¿cierto? Sí, exactamente. Dependiendo de la localización, dependiendo del sitio donde está la etapa clínica, el paciente puede tener una muy buena expectativa de curación. De hecho, el cáncer de colon y recto, de el espectro de cáncer de tubo digestivo, es el que mejor pronóstico tiene. Hay incluso enfermedad metastática o localmente avanzada. El tratamiento de asociación de quimio, cirugía y radio suele ser un tratamiento muy eficiente para controlar la mayoría de síntomas como dolor, sangrado, etcétera. Y suele tener una alta tasa de curabilidad de esta enfermedad. Muy bien. Bueno, pero ya vamos a hablar más adelante de fases y estadios, pero lógicamente cuando se llega a un momento en el que hay muchos síntomas, necesitamos ¿qué sería? Medidas paliativas, ¿no? Sí. Y el doctor Williams López, él es especialista en cuidados paliativos, nos habla precisamente del manejo del dolor en los pacientes oncológicos en este caso. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, les saluda el doctor William López. Soy médico en cuidados paliativos y este día vamos a hablar de cuidados paliativos y el manejo del dolor en pacientes oncológicos. Los cuidados paliativos abarcan muchos síntomas, pero principalmente en el paciente oncológico el dolor es uno de los síntomas que mayormente se presentan. Entonces el dolor, a pesar de que es un síntoma que se ve en otro tipo de enfermedades, el paciente oncológico lo sufre más, ya sea por la localización del tumor, ya sea por otras esferas que engloban al dolor, tanto la esfera espiritual como la psíquica, ¿verdad? Pero también en cuidados paliativos hacemos el manejo a través de fármacos, ¿verdad? A través de un equipo multidisciplinar. El dolor
en el paciente oncológico debe ser tratado de acuerdo a su intensidad, debe ser tratado de acuerdo a su localización, y por esto es que cada paciente debe de ser individualizado, así como su tratamiento. Si es un dolor leve, pues utilizamos medicamentos que están categorizados para este tipo de dolor, pero estos no podemos usarlos prolongadamente. Si el dolor es entre moderado a fuerte, utilizamos otros tipos de medicamentos que ya vienen siendo derivados de los opioides en conjunto con otros, que estos los llamamos adyuvantes. Luego tenemos el tercer escalón, que son los medicamentos derivados del opio. Por ejemplo, la morfina es el más conocido, y este puede ser utilizado en el inicio, en el transcurso o en el final de la enfermedad oncológica, dependiendo de la intensidad del dolor que el paciente presente. Aparte de esto, el tratamiento debe ser llevado por un equipo multidisciplinar. Me refiero a conformado por psicólogo, fisioterapista, enfermera, el médico, y de esta forma podemos ir haciendo un mejor control, alivio y evitar sufrimiento en el paciente oncológico. Esto es todo por hoy, amigos de Salud TV. Soy el Dr. William López, médico en cuidados paliativos. Nos vemos en otra oportunidad. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Cáncer de colon es el tema que hemos estado abordando en los últimos minutos con el doctor Víctor Caseros y la doctora Laura Castro. Mire qué importante, porque hay muchos signos y síntomas que no deben pasar desapercibidos, que son cosas del diario vivir en su patrón de defecación que usted no debe pasar por alto. ¿Qué hay del moco, Laura? Heces con mucho moco, ¿puede tener esto alguna relevancia? El aparecimiento de moco en las heces, para empezar, no es normal. Te está traduciendo que hay algún proceso inflamatorio interno, ya sea del conducto anal. Por ejemplo, la enfermedad hemorroidal puede producir un poco de mucosidad en las evacuaciones, pero más importante aún es los pólipos. Los pólipos, como hemos estado platicando, es ese crecimiento normal de células que revierten el colon, y estas células son capaces de producir moco. Entonces, como están crecidas de forma acelerada y los pólipos pueden ser incluso de gran tamaño, y el único síntoma que están dando es ese aparecimiento de moco en las heces. Y así que, pues, si hay alguien que nos está escuchando y que alguna vez ha notado o que frecuentemente nota sus evacuaciones acompañadas de estas ligas transparentes o mucosidad, decirle pues que esto no es normal bajo ninguna circunstancia y que debe de acudir a una revisión lo más pronto posible. Así es. Bueno, a ver, Víctor, ¿qué papel juega radioterapia, verdad, a la hora del cáncer de colon? Manejo del cáncer de colon, la radioterapia tiene indicaciones muy precisas, hablando de cáncer de colon específicamente. El estándar de tratamiento es quirúrgico, como en la mayoría de tubo digestivo, y la resección quirúrgica de un segmento del colon en donde se encuentra el tumor es el estándar de tratamiento. Junto con esa resección quirúrgica se debe hacer una disección linfática regional, y eso, digamos, que es la base del tratamiento. La mayor parte de los pacientes, después de este procedimiento, requieren de quimioterapia, que puede ser oral o endovenosa, dependiendo de la situación y de las condiciones del paciente. La radioterapia como tal solamente se aplica en los pacientes que la resección quirúrgica no es factible, en aquella en donde después de la cirugía ha quedado un remanente quirúrgico que incluso el médico cirujano nos lo reporta como imposible de resecar porque está adherido a una estructura, porque tiene una invasión a la grasa regional muy intensa, etcétera, etcétera. O cuando hay ganglios regionales, numerosos ganglios que han sido identificados como metastáticos en la muestra de patología. Algunos pacientes reciben radioterapia preoperatoria
sobre todo en recto, es el estándar de tratamiento, pero en colon solamente se hace cuando la resección es difícil por un tumor localmente muy avanzado. Entonces la radioterapia como tal tiene un papel modesto en el manejo del cáncer de colon. La base del tratamiento es cirugía y quimioterapia. Muy bien, ahí lo tienen entonces el tratamiento. Cuando hablamos de un cáncer de colon en un estadio tardío, desgraciadamente diagnosticado, ¿cuáles son los órganos, Laura, a los que va a haber como metástasis con mayor frecuencia? Ok, entonces para que nosotros podamos definir que un paciente se encuentra en una etapa avanzada de cáncer de colon y recto, es aquel paciente que tiene diseminación o implantación de células malignas que se han originado del cáncer de colon a distancia, ¿ok? O, por ejemplo, que hay implantes celulares malignos, por ejemplo, en el hígado, en los pulmones, que son los dos órganos como en donde hay mayor riesgo, mayor frecuencia de diseminación del cáncer de colon y de recto. Sin embargo, pues también, como lo mencionaba el doctor, aquellos pacientes que tienen estas enfermedades a distancia o enfermedades localmente avanzadas y que son sumamente invasivos, también tienen un pronóstico adecuado siempre y cuando el paciente sea tratado por un equipo multidisciplinario. Muchas veces tratamos también de diferenciar cómo se maneja el cáncer de colon y cómo se maneja el cáncer de recto, pues, pero nada más les digo que al final la evolución y la forma de tratarlo es muy similar, y pues nada más quiero agregar que gracias a Dios la radioterapia ha venido a ayudarnos en el manejo del cáncer de recto y ha venido a hacer una diferencia abismal en aquellas cirugías que nosotros teníamos que hacer completamente radicales y dejar a los pacientes sin una morfología adecuada del sistema digestivo y ya no tener o presentar esas evacuaciones como usualmente lo hacíamos, sino que utilizar esas bolsitas de forma permanente. Así que pues realmente la radioterapia nos ha venido a cambiar el manejo del cáncer localmente avanzado para reducirlo, o cánceres muy tempranos que la radioterapia puede ser incluso curativa cuando se localiza únicamente en el recto. Excelente. Bueno, Víctor, nos vas a hablar de eso precisamente al regresar de la pausa, ¿ok? Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a pedirle al doctor Víctor Caseros que nos amplíe un poquito más el de la radioterapia, precisamente como casi que única tratamiento en los casos que mencionaba la doctora Castro. En el cáncer de recto, específicamente la radioterapia, como decía la doctora Castro, tiene un papel muy importante. Básicamente la radioterapia asociada a quimioterapia permite una resección más limpia del cáncer cuando está ubicado en alguna de las tres porciones del recto. Permite controlar la enfermedad y los síntomas de esta de una manera más eficiente y facilita el trabajo del cirujano, permitiéndole una resección limpia y sin contaminación de la zona quirúrgica una vez que la cirugía ha sido efectuada. Una cosa importante también de la radioterapia asociada a la quimio es que en muchas de las ocasiones permite la preservación del esfínter anal. Esto es importante de mencionarlo para que la audiencia lo entienda. Muchas veces el cirujano se ve en problemas para resecar un tumor precisamente porque al no hacerlo correctamente puede dejar abandonada suficiente enfermedad como para que esto se convierta en un nuevo tumor más grande e incluso la causa de muerte del paciente. Entonces, cuando se radia antes de la cirugía, se reduce el volumen tumoral, en muchos de los casos se puede hacer incluso hasta desaparecer la enfermedad cuando se aplica radioterapia y quimioterapia antes de la cirugía, lo que llamamos un tratamiento neoadyuvante, es decir, antes del tratamiento definitivo, que en este caso sería la cirugía. Hoy por hoy todavía no es un protocolo estándar solo radiar a los pacientes. Esto lo quiero decir con mucho cuidado para que la gente que escucha no
no se quede con la idea de que, ok, tengo un cáncer de recto, me voy a radiar y es posible que no necesite cirugía. La decisión de no operar a un paciente es una decisión que se debe tomar muy cuidadosamente y debe participar, como decía la doctora Castro, el equipo quirúrgico y el equipo de tratamiento médico del tratamiento del paciente. Hoy por hoy, el estándar de tratamiento es quimio-radio preoperatorio y que una vez que la evolución se decida realmente, dependiendo de las condiciones del paciente, si es pertinente y adecuado evitar o diferir la cirugía en el caso de que se logre identificar que la enfermedad ha sido erradicada completamente por la quimio y la radio previa. Pero no es un estándar. Yo me topo en la consulta con muchos pacientes que de repente leen un poco y me dicen, doctor, ya tengo la solución, radíeme y yo no me voy a operar. Esa decisión no se toma de esa manera. Y es importante que la gente que esté escuchando lo tenga muy claro. No es un estándar solo radiar a los pacientes y la decisión no es tan sencilla. Es una decisión muy difícil de tomar, requiere de evaluación por imágenes muy cuidadosas, vigilancia por resonancia, dependiendo de las condiciones del paciente, muchas cosas. Pero, respondiendo un poco más a la pregunta, la radioterapia nos permite hacer cirugías muy limpias, en muchos de los casos, hacer una preservación del esfínter anal y elevar muchísimo la calidad de vida de los pacientes que evitan una colostomía permanente. Eso es un tema muy importante como logro del manejo multidisciplinario, que todo esto tiene que ver con la asociación de quimio-radio, pero también con una cirugía correctamente adecuada y seleccionada. Excelente, bueno. El gol estándar para diagnóstico, lógicamente, la clínica y la colonoscopía, ¿no? Con biopsia. Sí. Pero ¿puede en algún momento un examen general de heces aportar algún dato interesante que me ponga en alerta? Ok, el gol estándar para el diagnóstico de cáncer de colon, como usted lo dijo, doctora, es la colonoscopía. Muchas veces los pacientes no tienen ni un solo signo ni un solo síntoma y andan un tumor y se diagnostica de forma incidental en un estudio endoscópico. Pero si nosotros hacemos en un examen general de heces el test de la sangre oculta en las heces y esta sale positiva, sin ningún otro hallazgo que pueda explicar la presencia de estos restos microscópicos detectables de eritrocitos en la sangre, sí debe hacerle al paciente una alerta para asistir y realizarse una colonoscopía. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que los pólipos, aunque sean pólipos muy pequeños, con el paso de las heces no solo pueden producir mocos, sino que también pueden haber sangrados microscópicos que pueden ser detectados con el test de la sangre oculta en heces realizada en el examen general de heces. Pero la sangre oculta en heces negativa no excluye la posibilidad de padecer o de estar desarrollando tanto pólipos como cáncer de colon. Muy bien. Víctor, ¿cuál sería su mensaje final de este día para la población? Bueno, mi mensaje final es el de siempre. Recuerden que siempre hay mucho que hacer con los pacientes oncológicos, siempre hay mucho que lograr. El cáncer es una enfermedad curable cuando se detecta adecuadamente, y desearle a todos mis pacientes un feliz día, a ustedes en el CET también, y agradecerles por la invitación, que siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes acompañándoles. Excelente, Víctor, el gusto es nuestro, muchísimas gracias, esperamos tenerlo a la próxima. Bueno, Laura, ¿cuál sería el mensaje que tú te gustaría dejar? Bueno, pues yo les dejo que, como comentaba el doctor, el cáncer de colon es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Es un cáncer fácilmente detectable y si se detecta a tiempo puede ser tratable. Y decirles a la población en general que no tienen que tener miedo a realizarse una colonoscopía, porque una colonoscopía puede salvarte la vida. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Castro, por habernos acompañado. De verdad, un placer. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Yo los dejo con Brenda Vázquez y esa edición de mediodía de TN21. El día de mañana venimos a hablar de otro tema muy interesante, que son los cálculos renales, pero en los niños. Así que no se lo pierdan. Por hoy disfruten su tarde. Que Dios nos bendiga. Para
prevenir el cáncer de colon podemos evitar los factores de riesgo incorporando en nuestro día a día hábitos o conductas saludables. Es por eso que te compartimos los siguientes consejos. Lleva una buena alimentación. Ingiere un alto contenido de frutas, verduras y alimentos integrales, con un bajo contenido de carnes rojas y procesadas. Muchos estudios han encontrado un vínculo entre estos productos con un mayor riesgo de cáncer de colon. Mantenga un peso saludable. El sobrepeso o la obesidad aumentan el riesgo de este padecimiento. Se ha comprobado que la inflamación en el tejido adiposo aumenta el riesgo en pacientes obesos de desarrollar cáncer de colon. No se exceda con las bebidas alcohólicas. Se ha demostrado que el consumo excesivo de estas sustancias incrementa significativamente el riesgo de cáncer, incluyendo el de colon. Por eso debe disminuirlas al máximo y no olvide que lo ideal es no tomarlas.